Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Quiero en primer lugar darle las gracias a José Ignacio por la deferencia que tuvo de invitarme a participar de este foro y señalar que mi abordaje respecto del tema que nos convoca tiene que ver más bien con un análisis de coyuntura y no necesariamente con un registro. Por lo demás te felicito, digamos, por el ejercicio de síntesis que tuviste que hacer de carácter más teórico en relación con la categoría de clase. No obstante ello, lo primero que quiero enfatizar o afirmar es que efectivamente estas nociones miradas desde una perspectiva política son objeto necesariamente de un debate de gran contingencia. Es decir, es necesario, es imprescindible hacerse cargo de que los utilajes teóricos que en un momento determinado nosotros utilizamos, y en especial después de 1991 en adelante, han sido objeto y sujeto de una serie de debates o discusiones que es importante tener a la vista a la hora de acercarnos al análisis de la realidad que estamos realizando. Y eso es aún más relevante o necesario si tomamos en consideración que, en especial a partir del 2006 en adelante, enfrentamos una etapa de ascenso en el desarrollo de las luchas populares que, a diferencia de la etapa previa, es decir, entre el 94 y el 2006, está marcado por un profundo cuestionamiento al sistema de dominación. Es decir, las bases mismas sobre las cuales se edificó el sistema de dominación, de una u otra manera, están siendo objeto de discusión o de cuestionamiento, pero no obstante, ni los diseños estratégicos sobre los cuales enfrentamos al sistema de dominación, ni el horizonte programático sobre el cual construimos la alternativa aparece lo suficientemente claro, lo suficientemente despejado. De manera tal que aquellos utilajes que en un momento determinado nos sirvieron para definir las estrategias o para establecer el horizonte programático, hoy día necesariamente tienen que ser revisados y puestos en debate o discusión. Uno incluso podría decir, parafraseando lo que señalaba Marcelo recién, que a partir de 1991 podríamos quedarnos tranquilos, ya no hay ortodoxia. La ortodoxia se derrumbó de una u otra manera a partir de ese momento. Lo que hay es heterodoxia en relación con las formas a partir de las cuales nos acercamos al análisis de la realidad. Incluso algunos, los más conservadores, dentro de los cuales quizás me encuentro yo, podríamos hablar de hasta herejías a propósito de cómo precisamente se aborda esa realidad. Mirado, por lo tanto, desde esa perspectiva, a mi juicio, ya no solamente es necesario o no basta con expresar o manifestar descontento o identificar los problemas generales que de otra manera nos afectan como sociedad y en particular como campo dentro del movimiento popular, sino que también es indispensable debatir y discutir sobre los programas a partir de los cuales nos proponemos transformar esa realidad y también evidentemente sobre las estrategias con las cuales pretendemos acercarnos a ese escenario nuevo que queremos alcanzar. Me propongo, por lo tanto, en esta exposición abordar básicamente tres aspectos que a mi juicio son relevantes para tratar precisamente de entender esta relación entre construcción teórica y análisis del escenario, del espacio en el torno al cual se desarrollan los enfrentamientos sociales. El primero tiene que ver con lo que podríamos denominar como la herencia del pasado, es decir, qué de aquello que se configuró o se construyó en el marco del proceso de refundación que afectó a la sociedad chilena desde mediados de la década de 1970 en adelante, efectivamente hasta el día de hoy se expresa o se manifiesta como una tendencia de continuidad. ¿Cuáles son aquellos elementos propios de lo que podríamos denominar como las condiciones actuales? De una u otra manera siguen estableciendo ciertas condiciones objetivas, parafraseando a Marcelo, a efecto de construir en este caso los escenarios alternativos. Y en tercer lugar, ¿cuáles son las estrategias de reagrupamiento? Es decir, ¿cuál es el balance a partir del año 2006 en adelante que podemos hacer respecto del estado actual de la lucha social y por lo tanto del potencial de cambio o transformación que los movimientos sociales y las organizaciones revolucionarias se plantean?
Cabe hacer una breve inflexión antes de detenerme en el primer aspecto. Aquí yo estoy sentado en esta mesa no tanto como historiador, a propósito de la presentación que hizo José Ignacio, sino que como un ciudadano más que se preocupa y que debate en torno a los problemas de la contingencia, y a su vez también como un militante que se identifica con algunas organizaciones más que con otras, y en este caso en particular con el movimiento guevarista, que es de una otra manera la opción con la cual yo me identifico y en la cual yo me radico desde el punto de vista de la opción política. Por lo tanto, el análisis no es en absoluto aséptico, sino que tiene una clara y evidente intencionalidad, ¿no? Lo primero, vuelvo a insistir, tiene que ver con esto que denominamos como la herencia del pasado y que a mi juicio es clave para entender los debates e incluso los cuestionamientos que se han venido desarrollando en este último tiempo a propósito de la centralidad de la clase trabajadora dentro de la construcción de los procesos de cambio y particularmente del cambio revolucionario. Y ahí habría que señalar varias cosas. En primer lugar, que la clase trabajadora en su doble vertiente, es decir, como movimiento social por una parte y como organización política por la otra, se constituyó como el eje vertebrador del movimiento popular. Es decir, sin ser necesariamente la clase mayoritaria en Chile, fue no obstante el eje articulador, el eje vertebrador del movimiento popular y por lo tanto le dio orientación, le dio conducción y en consecuencia estableció los lineamientos generales sobre los cuales se construyó su desarrollo histórico. El obrero en consecuencia se reveló, a propósito de la teoría marxista, como el sujeto revolucionario, es decir, el que de una otra manera iba a tener bajo su responsabilidad y bajo su conducción el cambio político. Y su horizonte programático, por lo tanto, al calor del desarrollo de la teoría marxista, era sin lugar a dudas la construcción del socialismo. Por lo tanto, aquí, a mi juicio, hay dos elementos que son centrales y que son parte de un debate que es, vuelvo a insistir, absolutamente contingente. ¿Sigue siendo la clase obrera, en consecuencia, el eje vertebrador del movimiento popular? Eso es una primera pregunta que habría que tratar de responder. Y en segundo lugar, ¿es el socialismo el horizonte programático hacia el cual nos queremos dirigir? Yo creo que ambos aspectos que están en la base del desarrollo del marxismo como corriente teórica hoy día son necesariamente objeto de controversia. Y un segundo elemento que me parece también relevante tiene que ver con el hecho de que este movimiento popular, bajo la conducción de la clase obrera y que tenía como horizonte programático la construcción del socialismo, y este es quizás uno de los rasgos distintivos del proceso histórico en nuestro país, se desarrolló preferentemente y sobre todo a partir de la década de 1930 al interior de la institucionalidad política. Es decir, construyó una cultura política en la cual las prácticas intrainstitucionales se convirtieron en un acervo y por lo tanto en una forma que de una otra manera fue marcando, definiendo las estrategias de enfrentamiento, en este caso con la burguesía y con sus aliados. Y el punto más alto, en consecuencia de ese proceso histórico, es decir, de esa construcción histórica bajo esa conducción y bajo esa orientación, fue evidentemente el triunfo de la Unidad Popular y a partir de él, evidentemente, la profundización de los enfrentamientos sociales con el desenlace que todos ya conocemos. Ahora bien, este movimiento popular de base y conducción obrera, definido programáticamente como socialista y educado en la institucionalidad burguesa, es el que precisamente va a enfrentar, en este caso, la derrota de 1973 y a partir de ella el proceso de refundación de la sociedad chilena que inauguró la dictadura. En ese sentido, habría que destacar a mi juicio tres aspectos que me parece que son relevantes para tratar de encadenar luego el análisis con el fenómeno inmediatamente posterior. Primero, que ese movimiento fue objeto, evidentemente, de una dura represión, que incluso desde el punto de vista estrictamente operativo afectó preferentemente a los cuadros de la clase obrera que de una u otra manera vehiculaban la relación entre la vanguardia política, el partido, y la organización de base del movimiento popular, en este caso de carácter obrero y sindical. Es decir, las principales víctimas de la represión entre septiembre de 1973 y noviembre de ese mismo año fueron cuadros dirigentes a nivel de base de las federaciones y sindicatos de trabajadores, tanto a nivel urbano, industrial, minero y rural. En consecuencia, el golpe de Estado, desde el punto de vista de sus objetivos operativos, tiene una direccionalidad que es específica, que es estratégica y que es romper este nudo de articulación que de una u otra manera establecía la vertebración entre el movimiento popular por una parte y la vanguardia obrera por la otra.
Pero como además se lleva a cabo todo un proceso de interdicción de lo que era la legalidad política hasta ese momento, es decir, se pone fuera de la ley a los partidos políticos de la izquierda, estoy pensando en el decreto ley 77 de octubre de 1973, y se va a abolir a la CUT entre septiembre y noviembre de ese mismo año, es decir, como organización representativa de los trabajadores, las formas históricas sobre las cuales se había venido construyendo el movimiento obrero, es decir, la base institucional, desaparece. Es decir, la represión por una parte, de manera más explícita, liquidando a los cuadros de la clase obrera, y la represión institucional por la otra, generan condiciones prácticamente para la desaparición de ese movimiento obrero clásico, tradicional, sobre el cual se había venido construyendo el movimiento popular desde comienzo del siglo XX. En consecuencia, las condiciones para el proceso refundacional que nosotros más o menos conocemos están garantizadas porque la base fundamental que eventualmente podría haber generado las condiciones de la resistencia para inhibir, impedir o relativizar ese proceso refundacional no están dadas. No está constituido el movimiento obrero, las organizaciones políticas de la izquierda mal sobreviven en la clandestinidad y además la institucionalidad política sobre la cual se había venido construyendo dicho movimiento ya no están disponibles. En consecuencia, el proceso refundacional de una u otra manera logra generar las condiciones efectivas para la reconfiguración o reconstrucción de la sociedad chilena, tanto en materia institucional, la Constitución Política de 1980, la reorganización o reestructuración del capitalismo desde el punto de vista de la configuración del modelo económico neoliberal, nuevas formas específicas a partir de la construcción dentro de ese modelo económico neoliberal, en este caso de las relaciones laborales, a partir de la legislación de 1979, la ley de amnistía a propósito del perdonazo a quienes habían sido responsables de violación a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un cúmulo de elementos que acompañan este proceso de carácter refundacional que suponen una profunda transformación de la institucionalidad política, el régimen económico y junto con él, evidentemente, de las relaciones sociales y las representaciones culturales sobre las cuales se construyen los sujetos, sus identidades, sus formas de ser y estar en la sociedad. Segundo, ¿cuál es la situación actual del modelo de dominación que de una u otra manera es heredero de esas profundas transformaciones a las que acabamos de hacer referencia? Primero, evidentemente, la promesa neoliberal de un mundo satisfecho por el chorreo, que era básicamente la forma metafórica con la cual nos pretendían hacer creer que esto eventualmente nos iba a beneficiar a todos, no se ha cumplido. De acuerdo con los antecedentes publicados por Oxfam, por ejemplo, en enero del 2017, los 8 sujetos 1.000 millonarios, es decir, los más ricos del mundo, los 8 sujetos más ricos del mundo poseen la misma riqueza que la mitad más pobre del planeta. Es decir, 8 sujetos poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas a escala global. En esa misma línea, y de acuerdo con los informes entregados por Credit Suisse para el 2015, el 1% más rico del planeta, 720.000 personas, concentra el 50% de la riqueza total. Es decir, nunca antes, como hoy día, se había experimentado tal nivel de concentración de la riqueza. Mirado desde otro lado de la frontera y de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, al cual no podríamos acusar de socialista o de permeado por el comunismo, para el 2015, 702 millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza, 10% del total de la población mundial, mientras que el 33% lo hace en condiciones de pobreza, es decir, con rentas que les permiten básicamente alcanzar los recursos básicos para sobrevivir. Y por otro lado, de acuerdo con las cifras entregadas por la ONU, para el 2015, 795 millones de personas padecen condiciones de hambruna y de ellas, cada año, 21 millones de personas mueren por inanición. De estos últimos, cerca de 5 millones son niños menores de 1 año. Mientras en los países con los más altos niveles de concentración de la pobreza se multiplican los accesos a los servicios, en especial a la salud, el bienestar social y la educación, en los países con los más altos niveles de concentración de la riqueza se multiplican las ofertas de servicio, el acceso al crédito y al consumo. En esos mismos países la inseguridad y la exposición de la población a todo tipo de violencias, tanto las policiales como las delictuales, es un rasgo común, mientras que el negocio de la seguridad se convierte en uno de los más lucrativos en los países más ricos y en los núcleos de poder de los países más pobres.
Si esas son las condiciones a escala internacional, ¿cuáles son las condiciones a nivel de nuestro país? En nuestro país, como podrán suponer, las condiciones no son mucho mejor. De acuerdo con un estudio del Banco Central del año recién pasado, el quintil más rico de la población, es decir, el 20% más rico de la población, 3.400.000 personas, concentra el 72% de la riqueza. Pero ya de una u otra manera los economistas están de acuerdo que esta es una suerte de deformación de la realidad, porque si luego desagregamos ese dato y lo llevamos al 1% más rico del total de la población, es decir, 170.000 personas en nuestro país, esta concentración de la riqueza llega al 33% de la misma. Por otro lado, y de acuerdo con el documento Perspectivas del Empleo del año 2017 de la Organización para el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, los trabajadores chilenos trabajan en promedio más horas al año que sus pares del restante número de países de la misma organización, 1.988 horas, mientras que el promedio de la organización es 1.776. A la vez que sus ingresos son ostensiblemente más bajos, $6.5 por hora, siendo el promedio $16.5 por hora, y en los países de capitalismo avanzado sobre $24 por hora, es decir, las diferencias son rotundas. Si tuviéramos que seguir analizando cifras referidas en este caso a pensiones, educación, salud, vivienda, endeudamiento, seguridad, etcétera, nuevamente las inequidades, las arbitrariedades y los abusos serían la regla común. Por mientras seguimos marchando. Chile es probablemente uno de los países más desiguales del mundo y a contrapelo de ello, uno de los países en los cuales la conciencia de la desigualdad es probablemente una de las más bajas. Un modelo de esta naturaleza evidentemente se resiste a cambiar, pero a su vez también genera mecanismos de contención que le permiten resistir los embates del movimiento popular. Es decir, los patrones por una parte o las organizaciones empresariales, si ustedes quieren, no van a aceptar modificaciones a un modelo de acumulación de estas características, y cuando de una u otra manera los sectores populares se rebelen frente a las mismas, las medidas o las alternativas de carácter represivo van a ser la tendencia y eventualmente la estrategia política más recurrente. Pero como no todo es represión y como los sistemas de dominación no descansan única y exclusivamente en las estrategias represivas, también hay que hacerse cargo de que de una u otra manera hay elementos propios, como diría Marx, de la alienación que de una u otra manera contribuyen o facilitan las condiciones de la dominación. Y esas tienen que ver, entre otras cosas, con la precarización del empleo, con la sujeción laboral, con los consumos industriales, culturales a nivel basura, etc. Se configura, por lo tanto, un modelo que no solo explota, sino que también expolia, excluye, reprime y viene a generar condiciones de alienación. En ese contexto, y voy cerrando, en los 5 minutos que me quedan, ¿cuáles podríamos decir que son las tendencias dentro de lo que podríamos denominar genéricamente como las estrategias de reagrupamiento de los sectores populares y dentro de los mismos de los sectores revolucionarios? Hay que hacerse cargo, a mi juicio, de que asistimos, a lo menos entre 1994 y el año 2006, no solamente a un profundo repliegue dentro del campo popular, sino que a un desarme programático, ideológico, político y también militar, como consecuencia de la insurgencia armada precisamente en torno a esa coyuntura. Y eso a su vez generó las condiciones para el proceso de consolidación del sistema de dominación, que se da además en un contexto internacional particularmente favorable como consecuencia de la caída, en este caso, del socialismo real y de la instalación de esto que se conoció en un momento determinado como el consenso de Washington, que terminó alineando el conjunto de las economías a escala global y particularmente las latinoamericanas en torno a los procesos de liberalización de las economías. Pero a partir de la década del 2000, y especialmente después de la denominada crisis tequila del año 1998, asistimos en especial a lo que podríamos denominar como un estancamiento en el modelo económico neoliberal, que inaugura o anuncia la crisis que lo ha venido afectando hasta la actualidad. En el marco de ese proceso, y en especial a partir del año 2006, asistimos a lo que se conoce como el reagrupamiento y la reanimación de los movimientos sociales, que estuvo marcado en esa coyuntura por la movilización pingüina, liderada, digamos, o conducida por los estudiantes secundarios, en el año 2006.
A partir de ese momento, y a lo menos hasta el año 2013, asistimos a un proceso de ascenso en el desarrollo de las luchas del movimiento popular. Estamos hablando no solamente de los estudiantes secundarios, sino que de los subcontratistas del cobre, de los trabajadores forestales, de las comunidades mapuche, de los pescadores artesanales, de los movimientos ambientalistas, de los movimientos regionales en Magallanes, Aysén, Calama, Dichato, Freirina, estudiantes, pensionados, feministas, etc. Es decir, efectivamente del 2006 en adelante hay una reanimación en los movimientos sociales y hay un reagrupamiento desde el punto de vista del desarrollo de la movilización popular. Pero tras 12 años de movilizaciones sostenidas, es posible, y a mi juicio también es necesario, hacer un balance. Efectivamente, por una parte, el movimiento popular ha dado cuenta de la crisis del sistema de dominación. El sistema de dominación, como en muchas otras ocasiones, enfrenta una crisis, entre otras cosas derivadas de su crisis económica, pero que en el caso de nuestro país en particular no se ha logrado traducir necesariamente en una amenaza respecto de ese sistema de dominación que suponga o conlleve eventualmente su caída en lo inmediato. Estamos en presencia, por lo tanto, de movimientos sociales que, siendo heterogéneos, policlasistas, que son dos virtudes en definitiva que tienen los mismos, carecen de centralidad y por lo tanto carecen de la posibilidad de construirse programáticamente. En consecuencia pueden ser fácilmente aislados, sus demandas pueden ser fácilmente neutralizadas y por lo tanto no logran alcanzar esta condición de vertebración que es imprescindible o necesaria para amagar o cuestionar la dominación. De ahí entonces, y con esto concluyo, que la movilización popular enfrenta hoy día, a mi juicio, una encrucijada particularmente compleja. Se ha estancado, no ha decrecido, pero se ha estancado. En cuanto que carece de un horizonte programático que, reitero, le dé vertebración sectorial y nacional, sistematice sus experiencias y además proporcione sus dinámicas y estrategias de lucha. Ello, en consecuencia, obliga a los movimientos sociales y a las organizaciones políticas, y particularmente al campo de los revolucionarios, a debatir sin prejuicios, sin sectarismos, sin falsos mesianismos e iluminismos, que son un rasgo bastante común dentro del horizonte político actual, precisamente sobre el horizonte estratégico de las luchas populares. Eso obliga, en consecuencia, a los revolucionarios a plantearse, a mi juicio, tres problemas fundamentales. El programa revolucionario, que tiene que ver precisamente con esto que desde comienzos del siglo XX era el resultado del desarrollo y de la influencia del marxismo al interior del movimiento obrero, que era la idea del socialismo. ¿Qué tipo de socialismo es el que deseamos? Si es que eventualmente lo que queremos es el socialismo. Quizás esa es una inquietud o una duda que habría que despejar. Y en ese sentido las experiencias históricas son fundamentales en cuanto a acumulado experiencial a propósito precisamente de lo que fueron las experiencias de los procesos revolucionarios exitosos. En segundo lugar, la organización revolucionaria. Y parto del supuesto que necesitamos una organización revolucionaria. Pero ¿qué características debe tener la organización revolucionaria? ¿Necesitamos un partido de clase y un movimiento social de clase tal y como se había venido concibiendo a lo largo del siglo XX? Tiendo a pensar que ese es otro de los campos de discusión o debate que es necesario establecer. Y en tercer y último lugar, la estrategia revolucionaria. Y en ese punto es evidente que la movilización callejera, si bien ha contribuido a la reanimación del movimiento popular, también es evidente que se trata de una movilización que posee sus límites. Por sí misma no derriba sistemas de dominación. En consecuencia, ¿qué características debe tener la estrategia revolucionaria? Y a mi juicio debe proponerse evidentemente la toma del poder y para ello es necesario un diseño de intervención que combine todas las formas de lucha, legales e ilegales, abiertas y clandestinas, teóricas, ideológicas y prácticas, etc. Las causas estructurales que estimularon la profunda reflexión teórica y política de Marx y junto con él de Engels, de Lenin, más tarde de Marx, de Gramsci, de Guevara, tenían que ver con la concentración de la riqueza, la desigualdad, la explotación, la discriminación. Muchas de esas condiciones expresadas hoy día de manera diferente siguen plenamente vigentes prácticamente en todo el planeta, incluido nuestro país. Y en ese contexto, el socialismo y en particular la revolución socialista a escala global adquieren, a mi juicio, más vigencia. Gracias.